Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes allá en Tlaxcala ahorita. Muchas gracias al doctor Alfredo Covarrubias por la invitación, muchas gracias al Colegio de Anestesiólogos de Tlaxcala. Muy interesante la temática del día de hoy. Estamos muy relacionados con estas cirugías estéticas aquí en el estado de Sinaloa, ya que somos uno de los estados donde más se realizan estos procedimientos. Y yo creo que muy en boga con esto, pues el doctor Alfredo muy amablemente nos invita a dar esta plática. Me presento. Yo soy Miguel Esquer, soy egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, soy médico especialista en anestesiología, egresado del Hospital Civil de Culiacán. Tengo una alta especialidad de medicina del dolor y cuidados paliativos, la cual realicé en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Dr. Salvador Subirán. Tengo una maestría en gestión en salud y bienestar corporativo, impartida por la Universidad de Anáhuac de México. Tengo el diplomado de anestesia obstétrica que da el TEC de Monterrey, entre otros. Yo soy fundador del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, soy director del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, soy jefe de servicio del área de la medicina del dolor y paliativos del Centro de Oncología acá en Culiacán, soy profesor del Centro Nacional para la Educación en Salud Algia, donde el doctor Alfredo Covarrubias es nuestro muy humilde, como ustedes lo conocen, presidente. Soy director también de proyectos de este centro. Soy director del Hospital Alta Médica de la Cruz de Lota, acá en Sinaloa, y en Mazatlán tenemos otro hospital. Tengo conflicto de interés con Grunenthal, Ferrer, Silanes. Pues soy speaker de estas farmacéuticas. Y bueno, soy Miguel. Vamos a revisar un poco la agenda de la plática del día de hoy. Es muy complejo poder abarcar en cuanto a complicaciones todo lo que quisiera en una plática. Sin embargo, trato de sintetizar de manera práctica, útil, las principales complicaciones que pudieran llegar a presentarse en un procedimiento quirúrgico de este tipo. La desarrollo de la siguiente manera. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a buscar factores de riesgo en cirugía plástica, es decir, cuáles son las situaciones que pueden llegar a condicionar complicaciones en nuestros pacientes o las que pudiéramos llegar a prevenir, cuáles son las principales complicaciones, obviamente cómo evitarlas, qué más debemos controlar aparte de situaciones como factores de riesgo predisponentes para nuestros pacientes y las consideraciones según el tipo de cirugía y algunas conclusiones al final. Y bueno, a manera de introducción, es muy común que se le demerite a los procedimientos quirúrgicos plásticos, porque es muy frecuente, acá en Sinaloa por lo menos, el que alguna paciente o algún paciente se llegue, bueno, que cada vez son más frecuentes los procedimientos quirúrgicos en pacientes, en hombres también, que estos pacientes demeriten el entrar al quirófano, como se les llaman ahora, como mini lipos o mini abdóminos, sabiendo que así como tal, una mini lipo o una mini abdómino sigue siendo un procedimiento quirúrgico, sigue siendo una lipo, sigue siendo un abdómino, a pesar de que les trata como esa connotación de bajo riesgo, ¿no? Aunque pareciese que una mini lipo, pues no pasa absolutamente nada. Hay que recordar que generalmente son procedimientos selectivos, regularmente son pacientes sanos. Digo regularmente porque me toca valorar a los pacientes en la consulta y parece raro, pero los pacientes que van a una evaluación preoperatoria para un procedimiento quirúrgico, muchas veces los pacientes hasta omiten decirte algunos condicionantes físicas para tratar de entrar a la cirugía, ¿no? Más de alguna vez me ha tocado que algún paciente en la consulta preanestésica no mencione que tiene una cirugía cardíaca. Casualmente, pues al momento de la exploración se ve la incisión. Y bueno, y este procedimiento que se le hizo aquí, pues se me olvidó decirle, doctor, que me habían operado del corazón. Ok, un pequeño detalle. En fin, y así como eso, pues ya se imaginarán el sinfín de cosas que nos toca ver aquí en Sinaloa. Es muy común que aquí por lo menos 2 quirófanos de un hospital estén ocupados por ese tipo de procedimientos todos los días. Entonces básicamente nos quedan otros 2 quirófanos para hacer otro tipo de cirugías. Entonces la sensación de seguridad en razón a esto es muy frecuente, ¿no? Y por otro lado, al momento de hacer la revisión
en internet, que te metes a buscar cirugías plásticas y complicaciones, es muy común que te topes con este tipo de notas. ¿Por qué? Por muchas situaciones, ¿no? Pues muchas veces los lugares donde se hacen, que yo les llamo cavernas quirúrgicas, que pues seguramente allá no pasa en Tlaxcala, pero aquí en Sinaloa de repente nos topamos con casas que están condicionadas como si fuera un quirófano. Imagínense la locura, ¿no? Donde básicamente en un cuarto, con algún campo estéril y alguna cama que parece cama quirúrgica, pues ahí se hacen los procedimientos. Muchas veces las personas que lo realizan ni siquiera son cirujanos, no quiero decir médicos tampoco, ni cirujanos plásticos, pues a veces mucho menos, ¿no? Entonces muchas veces pues las complicaciones pues van acorde al sitio, a la persona que lo realiza, etcétera. Yo creo que muy en razón a estas estadísticas el doctor Alfredo escogió esta temática. En nuestro país estamos rankeados en el nivel 5 a nivel mundial, donde se realizan más procedimientos de cirugía estética o cirugía plástica. Está por nosotros encima de Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, India, que en la actualidad están haciendo mucha cirugía facial y colocación de cabello. Y después estamos nosotros. ¿Cuáles son los procedimientos que más se realizan en todo el mundo? Está la liposucción como número uno, después están los procedimientos de aumento de mama y después están los procedimientos de párpados o la ritis, incluso. Después está la rinoplastia y luego está la lipoabdominal. Dentro de los países que más se realiza procedimientos quirúrgicos está México, y los estados que más frecuentemente se realizan procedimientos quirúrgicos en nuestro país está de México, está Sinaloa y están otros estados también como Guadalajara, Tijuana, que sabemos que son ciudades trampolín donde vienen personas de otros países a hacer estos procedimientos quirúrgicos en razón al turismo médico, ¿no? Aquí en esta diapositiva les voy a poner algo de lo que estamos hablando ahorita, que son estadísticas que nos regala la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Lo que estamos platicando ahorita, México está rankeado en el quinto lugar a nivel mundial donde se realizan más procedimientos quirúrgicos. Es decir, el 5% de las cirugías en todo el mundo se realizan aquí en México. En el 2017 se realizaron en nuestro país cerca de 1.036.618 procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en relación a cirugía estética o cirugía plástica. La cirugía estética más realizada fue la lipo, seguida de esta fue el aumento de mama. Al año los cirujanos plásticos realizan cerca de más de 500,000 de procedimientos no quirúrgicos en nuestro país. Y como decíamos ahorita, pues los estados donde más se realizan procedimientos de este tipo está el Estado de México, está Sinaloa, está Guadalajara, Tijuana, en fin, Mexicali también, que es una ciudad donde se realizan muchos procedimientos quirúrgicos. El número de muertes por liposucción al año va en razón a 1 a 5,000 procedimientos quirúrgicos que se realizan. Cuando a este procedimiento de liposucción se le agrega la abdominoplastia, esto aumenta, o sea, 1 a 3.500 procedimientos quirúrgicos al año. No es nada despreciable porque cuando esto se compara con el número de muertes de procedimientos que no son cirugías plásticas, es decir, pacientes ASA1, la tasa es de 1 en 100,000. Pues no es nada despreciable. Hay que recordar que la primera causa de muerte a nivel mundial en cirugías plásticas es la tromboembolia pulmonar y la segunda causa de muerte es el embolismo graso. Hay un metaanálisis que me gustaría que lo revisaran, que este es del 2021, donde se someten a 3.583 pacientes y aquí se encuentra que la tasa de desarrollo de tromboembolia es del 0.18%. Es decir, de cada 1.000 pacientes, 2 pacientes pueden llegar a presentar este tipo de eventos tromboembólicos en este estudio. Ahora, ¿cuál es la tasa de mortalidad a nivel mundial en razón del tipo de cirugía o dependiendo del tipo de procedimiento que se le haga? Bien sabemos que el procedimiento que más mortalidad presenta, ya lo decimos ahorita, es la combinación de liposucción con abdominoplastía. Seguida de esto está el lifting facial, está la liposucción, está el aumento mamario, la reducción mamaria, está la ritis. Recordar que la principal causa de muerte en estos procedimientos es la tromboembolia pulmonar. Bien, ¿cuáles son las principales causas de mortalidad de los pacientes que son sometidos a cirugía plástica o cirugía estética? Son muchas, sin embargo,
como bien dije, voy a tratar de abarcar las principales causas. En nuestro país, pues los estudios epidemiológicos en razón a esto hasta ahorita pues son prácticamente ninguno. En Colombia, que es un país muy similar a Banana República, bueno, es muy similar a nuestro país, eh, tienen solamente un estudio epidemiológico acerca de este tema. Se publicó en el 2016. Se hizo en la ciudad de Cali. Y es interesante porque ellos buscan todos los procedimientos, bueno, todos los pacientes que fallecieron en razón a un procedimiento quirúrgico estético que fueron intervenidos entre el 98 y el 2015. Y a esos pacientes se les hizo una necropsia después de la cirugía estética. Y se encontró que la principal causa de muerte de estos pacientes fue el embolismo pulmonar y seguido de esto fue el embolo graso. Entonces, estos compartieron en este estudio la primera causa de mortalidad en estos pacientes. Y secundario a esto, fíjense, la anemia, es decir, el sangrado. Bien sabemos lo difícil que a veces es cuantificar la sangre en estos procedimientos quirúrgicos porque pues entre la sangre va la grasa, que la lidocaína, que la epinefrina y la cantidad de líquido que se extrae, pues es muy complicado el poder cuantificar de manera exacta la cantidad de sangre que podemos ver en nuestros pacientes, que pierden nuestros pacientes. En la actualidad tenemos otros métodos pues más exactos. El máximo es un, pues un aparato que hemos estado utilizando de manera regular en nuestros procedimientos con la intención de tratar de disminuir este riesgo, justamente por la dificultad de la cuantificación del sangrado. Sabemos bien que tenemos escalas, tenemos cálculos, pero casi siempre se equivoca. El 55% de nuestros pacientes fallecen las primeras 24 horas. Esto nos hace pensar que es realmente importante insistir y determinar que el paciente se debe quedar hospitalizado por lo menos 24 horas para observar las complicaciones y obviamente poder ayudarle en ese margen de tiempo. Otro tema interesante que encontramos en este estudio que realizaron allá en Cali es que mientras más procedimientos se le agregaran a un procedimiento, la probabilidad de que estos pacientes fallecieran era más alta. Es decir, el paciente que solamente tuvo un procedimiento quirúrgico fueron el 30%. A los pacientes que se realizaron dos procedimientos quirúrgicos fueron el 24%. A los pacientes que tuvieron más de tres procedimientos quirúrgicos fueron el 32%. Y hubo pacientes que se le realizaron que fueron el resto hasta de 6 a 9 procedimientos quirúrgicos en un mismo acto quirúrgico. Imagínense la locura que hay en razón a esto. Y la otra obviamente es, mientras más tiempo pasa el paciente dentro de una sala de quirófano, pues todos lo sabemos muy bien, ¿no? El riesgo de que pase alguna eventualidad es mucho más alto. Otros datos interesantes en razón a este estudio, se encontró que el 56% de los pacientes que fallecieron en estos estudios fueron intervenidos por cirujanos plásticos certificados. Pero el resto, es decir, más de la mitad o la mitad de los procedimientos fueron intervenidos o fueron realizados por pacientes que no eran, o por personas que no eran cirujanos plásticos, incluso por personal que no era siquiera médico. Y también razón a esto, en la revisión se vio que había lugares donde no estaban condicionados propiamente para realizar un procedimiento quirúrgico o no se diga una cirugía plástica, pues no estaban hechos para eso los lugares como tal, ¿no? Entonces hay que tomar siempre en cuenta el lugar y quién hace el procedimiento quirúrgico. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo para complicaciones después de una intervención quirúrgica por cirugía estética. Bien sabemos que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo que nos va a generar principalmente tres problemas. Va a alterar la agregación plaquetaria, va a generar alteraciones en la vasoconstricción y genera disfunción endotelial con alteración de la perfusión de los pacientes en general. Además, altera la función de la fibroblástica, genera un daño o una alteración de la cicatrización también. Esto también altera la función de los neutrófilos. Bien sabemos que la alteración de los neutrófilos puede generar o predisponernos a mayor probabilidades de infección durante y después del procedimiento quirúrgico. Otro de los factores de riesgo con los cuales nos encontramos muy frecuentemente en nuestros pacientes
son los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Como ya sabemos, esto puede generar alteraciones en la cicatrización, puede presentar un aumento en la incidencia, bueno, el paciente que se encuentra descontrolado de sus niveles de glucosa o que se descontrola durante y después del procedimiento quirúrgico, puede provocar un aumento esto en la incidencia de infecciones. Hay estudios también donde se demuestra que los pacientes que tienen alterado la hemoglobina glucosilada tienen más probabilidad de presentar disencia de herida. También nos puede generar complicaciones microangiopáticas, también nos puede generar complicaciones macroangiopáticas propias de la enfermedad. Ahora sí viene lo gordo de los factores de riesgo, que la comorbilidad que incluso que tiene mayor impacto sobre la morbimortalidad de este tipo de cirugías es el índice de masa corporal. Cuando está por encima de 30, hay estudios que muestran que el riesgo de presentar una complicación aumenta hasta un 26%. Cuando la cifra de índice de masa corporal sobrepasa el número de 30, esto se ve afectado de forma directa en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Aún es más alarmante cuando tenemos otros estudios donde se observa que la incidencia de la enfermedad tromboembólica aumenta del 1 hasta el 7%, solamente por sobrepasar el índice de masa corporal. Hay compañeros que dicen que deberíamos de cobrar por índice de masa corporal las cirugías, que mientras más aumenta, más debería ser el costo de la anestesia. Otro factor de riesgo importante, que bien sabemos que estos procedimientos quirúrgicos, es raro el procedimiento que dura menos de 4 horas. Generalmente la combinación de uno o más procedimientos, o 2 procedimientos o más es muy común, ¿no? El tiempo quirúrgico es bien importante. Cuando la cirugía dura más de 4 horas, va a haber aumentado el riesgo de las necesidades de reintervención en estos pacientes. Cuando la cirugía dura más de 4 horas, la probabilidad de formación de hematomas es más alta, la readmisión hospitalaria es más alta, la probabilidad de generar trombos es mucho más alta, la probabilidad de infecciones es mucho más alta. Entonces, es bien importante tratar de disminuir la cantidad de procedimientos que se le van a agregar a un solo procedimiento, a un procedimiento estético. Otro factor de riesgo que seguramente allá en Tlaxcala no sucede, pero aquí en Sinaloa nos llegan muy frecuentemente los pacientes que nos dicen, esto yo solamente tomo una medicina, pero como es natural, pues no pasa nada, ¿no? Por eso no les dije. Que muchas veces nos enteramos incluso ya después de la cirugía, porque en la valoración a veces no nos dicen los pacientes. En la actualidad, de manera dirigida, siempre preguntamos, ¿medicamentos? No, ninguno. Y homeopáticos, aunque sean naturales, tiene que decirnos. Y es muy común también incluso que estos medicamentos ni siquiera traigan una etiqueta donde saber qué es lo que se les está administrando, ¿no? Pero bueno, ¿a cuáles hay que prestar la atención de manera particular? Aquí les voy a pasar algunos tips. Uno de ellos es la conditina y la glucosamina. Sabemos bien que estos medicamentos homeopáticos alteran la coagulación y puede llegar a producir hipoglucemias. El ginkgo biloba inhibe la agregación plaquetaria, que es muy importante por los pacientes porque incluso sabemos que las lipos ya hacíamos ahorita. A veces nos es difícil cuantificar el sangrado. El ginseng puede llegar a producir hipoglucemias. El ajo inhibe la agregación plaquetaria. Otros medicamentos homeopáticos, la valeriana, ya puede llegar a producir sedación excesiva. ¿Por qué estuvo tanto tiempo dormido el paciente, doctor? Pues quién sabe, ha de ser un metabolizador lento. Resulta que estaba utilizando valeriana de forma discriminada. El ácido de pescado inhibe agregación plaquetaria. La vitamina B altera la agregación plaquetaria. Entonces, fíjense lo importante de tomar en cuenta la razón de este tipo de medicamentos o este tipo de pues, medicamentos homeopáticos como tal, porque nos pueden generar alteraciones en el desenlace de nuestra cirugía y por supuesto pues generar complicaciones. Ya les decía al inicio que es complicado poder abarcar todas las complicaciones que se pueden llegar a presentar en un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, vamos a revisar cuáles son las principales. Y la otra es, y más importante, bueno, también todo es importante, pero cómo evitarlas, que es un tema que tenemos que revisarlo sí o sí. Ya habíamos visto de manera inicial en otras diapositivas, la principal complicación de los procedimientos estéticos es la enfermedad tromboembólica. Ahora es, ¿cómo evitamos este tipo de complicaciones? Toda la literatura coincide que esta es una de las principales causas de fallecimiento.
en las cirugías plásticas. Es la enfermedad tromboembólica, es decir, la trombosis venosa profunda. Y el tromboembolismo ocurre en 1 al 2% de los procedimientos quirúrgicos estéticos. Los pacientes que llevan a cabo algún tipo de procedimiento estético deben recordar que no solamente esta complicación se asocia con las cirugías estéticas, sino que también en muchos otros procedimientos quirúrgicos también se pueden presentar este tipo de complicaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es importante categorizar a los pacientes siempre que va a entrar un procedimiento quirúrgico, y la única escala que hasta el momento está aprobada o validada para estos procedimientos es la escala de Caprini, que ya todos conocemos, que es una escala que nos puede ayudar a tomar decisiones. Ahorita les voy a presentar la escala de Caprini, y ya todos la ubicamos perfectamente a esta escala. Bien, aquí les puse la positiva de la escala de Caprini, que ya todos conocemos. La verdad es que no me voy a meter mucho con el tema de la escala. Aparte, ahorita en la actualidad es muy sencillo poderla obtener. Inclusive en los diapositivos electrónicos podemos meter los datos del paciente, ya nos va a arrojar el número, la puntuación de nuestro paciente. Pero hay que recordar que esta escala es muy útil con la intención de buscar la forma de cómo categorizar al paciente, y la otra es, más importante todavía, es cuál va a ser el paso a seguir en el paciente que tenga, que sea un paciente de bajo, mediano o alto riesgo de tener una enfermedad tromboembólica. Y lo que sí es importante recordar es que la escala de Caprini, acuérdense que tiene una modificación que le hizo Panuzzi, donde aquí sí se agregaron otras situaciones, ¿no? Porque la otra no se incluye, la que se hizo en la revisión en el 2013, no se incluyen algunos puntos como la obesidad, los pacientes que tienen el uso de tabaco, los pacientes que son diabéticos, que están en quimioterapia, transfusiones sanguíneas, los pacientes con VIH, los pacientes que van a durar más de 2 horas en cirugía, los que van a liposucción o lipoabdomino. Aquí en este tipo en esta modificación aquí sí se agregaron esos otros factores, ¿no? Entonces hay que recordar nada más esto, porque sí es importante, más en procedimientos que son de tipo estético. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en todos los pacientes que van sometidos a cirugía plástica según las recomendaciones de Caprini? Hay que recordar que esto pues lo que hace es que estadifica el riesgo de trombosis, que puede ser de utilidad, y las recomendaciones van justamente con el objetivo de prevenir trombos, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen bajo riesgo, es decir, que tienen de 0 a 1 punto, la recomendación es deambulación temprana, medias elásticas o medias de compresión neumática intermitente, que seguramente ya las han visto, en muchos hospitales las tenemos. Los pacientes con un riesgo intermedio, que son los pacientes que pueden llegar a tener 2 puntos, se les recomienda la profilaxis mecánica de igual manera, y siempre hay que considerar el uso de heparines de bajo peso molecular. Y los pacientes que tienen alto riesgo, es decir, los pacientes que tienen 3 a 4 puntos, aquí sí hay que darles sí o sí presión mecánica intermitente y utilizar heparines de bajo peso molecular. Y los pacientes que tienen muy alto riesgo, hay que ponerle sí o sí heparines de bajo peso molecular o no fraccionada. El paciente hay que darle profilaxis operatoria por lo menos una semana, y es eficaz el utilizar este tipo de herramientas, y se sabe bien que la probabilidad de que aumente el sangrado postoperatorio es muy, muy, muy baja, ¿no? Los pacientes que tienen más de 6 puntos en cirugía electiva, es importante disminuir el peso y suspender los anticonceptivos previos al procedimiento quirúrgico. Es importante disminuir el tiempo quirúrgico de estos pacientes, es decir, no agregarle más de un procedimiento a los pacientes. Es importante la movilización postoperatoria rápida, el utilizar heparines de bajo peso molecular o fraccionadas, el Fondoparinux, las heparinas quimioprofilácticas durante 4 o 6 semanas. En estos pacientes siempre van a ser bien importantes. Recordar que las complicaciones siempre se presentan durante las primeras 24 horas, pero también el posoperatorio tardío es común que se presenten algún tipo de complicaciones trombóticas. Entonces hay que recordar y hay que considerar que hay, pues como todo en la vida, ¿no? Hay pacientes que son más complejos que otros. También en estos casos hay pacientes que tienen más riesgo de presentar enfermedades trombóticas que otros. ¿Como cuáles? Los pacientes que tienen una duración quirúrgica de más de 5 horas, pues obviamente esos pacientes hay que buscar
que queden hospitalizados mínimo 24 horas en estos pacientes. Los pacientes que tienen más de 5 factores de riesgo de enfermedad trombótica en la escala que ya vimos ahorita, pues son pacientes que sin duda alguna tenemos que dejar hospitalizados para estarlos vigilando y si al llegar a presentar alguna complicación, poderlos atender de forma temprana. El paciente que tiene una liposucción donde se le sacan más de 5 litros, pues hay que estarlos vigilando por lo menos 24 horas. Y la inyección, el paciente que se le va a hacer lipoinyección, pues sin duda alguna hay que estarlo vigilando las primeras 24 horas. ¿A quién más hay que dejar en vigilancia 24 horas? A los pacientes que se le hace más de un procedimiento. Obviamente si se le incluye abdominoplastía, pues sin duda alguna. Quienes llegan de otras ciudades, el paciente que es muy común el turismo médico aquí en Culiacán, hay que estarlo vigilando también a este paciente, recordar que las alturas tienen el cambio el cambio de presiones pueden llegar a afectar de forma directa en la formación de trombos en estos pacientes. Los pacientes que viajan por más de 4 horas, hay que buscar el estarlos vigilando por lo menos 24 horas a estos pacientes. La formación de trombos están a la orden del día en estos pacientes. Muy bien, aquí tuve un problema técnico, pero bien, ahora las pacientes que se desplazan de otras ciudades, ¿qué pasa con estas pacientes? Y más si van a realizarse algún procedimiento quirúrgico, hay que tomar en cuenta que las pacientes que tienen un bajo riesgo, es decir, las pacientes que según la escala de Caprini tuvieron un puntaje bajo, pero que su cirugía va a durar por lo menos o va a durar más de 8 horas, se recomienda siempre el uso de prendas adecuadas, es decir, evitar el uso de prendas apretadas para el viaje. Siempre hay que recomendarles que durante el viaje se estén hidratando estas pacientes y también que durante el viaje pues estén realizando ejercicios de contracción muscular para evitar la formación de coágulos en estas pacientes. Entonces, los que tienen algún factor de riesgo en la escala Caprini, si ya sabemos que nuestro paciente tiene probabilidades elevadas de presentar algún trombo, aún así el viaje va a durar menos de 8 horas. En estos pacientes sí se recomienda el uso de medias de compresión elástica eh, que tengan una presión entre 15 a 30 milímetros de mercurio, o ya sea que durante el viaje o antes del viaje se aplique una dosis de heparina de bajo peso molecular. No se recomienda el uso de aspirina en estas pacientes porque ya se ha demostrado que no previene las complicaciones tromboembólicas, entonces no tiene beneficio para nuestros pacientes el recetarle una dosis de, de aspirina. El tan temido émbolo graso. ¿Por qué tan temido? Porque generalmente cuando se presenta esta complicación, pues el desenlace es catastrófico. Es la segunda causa de muerte en cirugía plástica a nivel mundial, el embolismo graso. A diferencia de lo que se creía antes, se ha demostrado que esto ocurre secundaria a la lipoinyección glútea y hoy en día es la segunda causa de muerte en cirugía plástica. Existe un estudio bastante grande que se publicó en el 2015, donde se estudiaron la autopsia de pacientes fallecidos después de realizarse lipoinyección glútea. Este estudio se realizó en Colombia y en México. Se encontró que la mortalidad inmediata se había dado por la inyección de grasa en la mayoría de las causas. Esto pues secundario al daño vascular, aquí como lo podemos ver en la imagen, se inyectaba la grasa prácticamente en el espacio intravenoso. Entonces es importante en la actualidad el buscar otras herramientas de cómo evitar la lipoinyección en el espacio intravenoso. Tenemos otras herramientas que ahorita pues está muy en boga el uso del ultrasonido para buscar el no perforar estos vasos sanguíneos. Entonces, para evitar esta fatal complicación, se debe realizar la lipoinyección en el plano muscular superficial y subcutáneo, manteniendo la cánula paralela a la superficie del glúteo, idealmente con una cálula que sea menor o de 3 milímetros y previa prueba que no tenga retorno sanguíneo, indicando que durante el procedimiento no hubo una infiltración a los vasos sanguíneos como tal, ¿no? Y por supuesto, mientras más grasa infiltremos, pues mayor probabilidad de dañar un vaso sanguíneo. Entonces, que es muy común que se apliquen más de 6 o 7 jeringas con grasa en cada glúteo.
Otra de las complicaciones que frecuentemente nos topamos en los pacientes son las infecciones, ya sea de sitio quirúrgico o sepsis. ¿A quienes le vamos a dar antibiótico? A los que se le va a realizar una cirugía, por supuesto, ya sea limpia contaminada, o sea una cirugía de mama, sea liposucción, básicamente a todos los pacientes les vamos a dar antibiótico. Y ahora, ¿qué antibiótico se recomienda? Generalmente el antibiótico se recomienda que se dé 30 a 60 minutos antes de la incisión. Y durante el procedimiento ya platicamos que regularmente son procedimientos de más de 3 o 4 horas, entonces cada 3 a 5 horas debemos estar reforzando la dosis del antibiótico. La CDC no recomienda dosis adicionales cuando no hay infección del sitio quirúrgico y no existe evidencia que sumergir las prótesis en un líquido séptico o un líquido con antibiótico pues disminuye la probabilidad de que haya infecciones, que es muy común que las prótesis incluso se metan en soluciones con antibióticos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en cirugía plástica es algo que vemos de manera regular. Continuamos con las complicaciones infecciosas y todos ya bien sabemos que el lavado previo de la incisión es súper importante. Los lavados se deben de hacer con clorexidina y con microdacin debido a que las infecciones son más frecuentes cuando estamos usando yodo. Es importante que las soluciones con clorexidina y microdacin ya sean dejarlas secar, ya que se mejora la asepsia de la zona, ¿no? Del lugar. Otras consideraciones que debemos de tener en cuenta con algunos de los factores de riesgo son que los pacientes que tengan obesidad no deben ser llevados a cirugía. Ahí va otra vez. Que los pacientes que tengan obesidad no deben ser llevados de cirugía. Es decir, hay que esperar hasta que el paciente tenga por lo menos un índice de masa corporal menor a 30. Que la verdad muchos de nuestros pacientes piensan que la cirugía plástica es un procedimiento que está hecho para bajar de peso y no es así. Entonces, es importante el, pues mínimo transmitir este conocimiento porque sabemos que las complicaciones en estos pacientes se pueden dar de manera más frecuente. Los pacientes fumadores deben de suspender por lo menos 4 semanas previa al procedimiento el uso de tabaco y también deben de suspender el procedimiento después del procedimiento 4 semanas deben de no estar fumando nuestros pacientes. ¿No? Si este requisito no se cumple, pues lo ideal es que suspendamos la cirugía hasta que se pueda llevar a cabo este requerimiento. Y también nuestros pacientes con diabetes mellitus debemos de tener una meta preoperatoria entre 125 a 200 miligramos sobre decilitro, como ya todos sabemos. Que el tener esta meta o no llegar a este requisito, pues las complicaciones son más probables que se presenten en nuestros pacientes. Respecto a los medicamentos homeopáticos que ya hemos visto, ¿qué es importante saber sobre estos medicamentos? Una de ellas pues es saber cuánto tiempo antes hay que suspenderlo para evitar las complicaciones. El paciente que consume condroitina y glucosamina lo debe suspender 2 a 3 semanas previas al procedimiento. El paciente que consume ginkgo biloba, que es muy frecuente, 36 horas previas al procedimiento. El que consume ginseng, 7 días previos. Los pacientes que utilizan ajo, 7 días previos también. Los pacientes que utilizan valeriana son 7 días previos al procedimiento. Los que utilizan aceite de pescado 3 semanas previas al procedimiento y la vitamina E de 2 a 3 semanas también previas al procedimiento. Ok, además de lo que ya hemos visto, ¿qué otros factores se deben controlar para evitar complicaciones? Pues de lo que tanto hablamos Alfredo y yo, que es el dolor. Sabemos bien que el dolor es uno de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, ya que pues el dolor intenso nos puede provocar diversas alteraciones. Sabemos que el paciente que no se mueve porque tiene dolor, pues tiene más probabilidades de provocar un hilo paralítico. Sabemos que el paciente que no se mueve y aparte tiene una faja, los pacientes que van a liposucción o van a pexias mamarias, que van a lipodóminos, sabemos que las fajas incluso tienen que ser muy apretadas, entonces la probabilidad de provocársele atelectasias, pues sin duda alguna están a la orden del día, las neumonías, la deambulación tardía, sin duda alguna el sangrado, las tromboemboles a las que tanto les tenemos miedo y los días de estancia intrahospitalaria en estos pacientes pues es más común que se presenten.
Sin duda alguna también al tener dolor, pues ya se imaginarán los cambios que hay que tener en cuenta en cuanto al estadio psicoemocional. El paciente que sale de quirófano y que tiene dolor, pues se hace caótico, ya bien lo saben, en el andar quirúrgico, ¿no? Uno de los ítems que regularmente estamos correteando los anestesiólogos es el tema de la temperatura, porque también debemos de tratar o de buscar controlar este tipo de situaciones que a veces están inherentes al ambiente, debido a que la hipotermia nos va a generar ciertas complicaciones en nuestros pacientes. Ya sabemos que los pacientes que tienen hipotermia, pues estamos hablando de una temperatura por debajo de 35, 36 grados centígrados. Y también sabemos que después de una hora de cirugía, en nuestros pacientes se ha demostrado que hasta el 70% de ellos presentan hipotermia, que la cirugía plástica se pierde aproximadamente 1 grado de temperatura por hora de cirugía. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto porque regularmente las cirugías, ya lo hemos platicado varias veces, duran más de 4 horas. Y ahora, ¿cuál es la complicación que nos genera la hipotermia? Hay varias, pero las más comunes y que van en relación a nuestro procedimiento y la que tenemos que estar siempre al pendiente es el tema del sangrado transoperatorio, las infecciones y por supuesto también el tema de los problemas cardíacos, las arritmias y los infartos, que son muy frecuentes en nuestras cirugías. ¿Qué se debe hacer entonces para poder tratar de evitar este tipo de complicaciones? Hay que buscar precalentar a nuestro paciente por lo menos 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento quirúrgico. A lo mejor tendremos que estar buscando el uso de mantas calientes en el preoperatorio para intentar de aumentar la temperatura externa de nuestros pacientes. Bien sabemos que no se aumenta la central, pero esto disminuye que el delta genere por lo menos 1 hora de cirugía, no nos pierda tanto la temperatura corporal de nuestro paciente, ¿no? Entonces, el precalentar a nuestros pacientes siempre va a ser de vital importancia como una forma de ayudar a que la hipotermia no se dé en nuestro procedimiento quirúrgico. También es importante el calentamiento de los líquidos. Y aquí está un tema, ¿no? Porque muchas veces es cómo lo calientas y cómo sabes que estás en 37 grados, que es lo que se recomienda regularmente para que los líquidos entren a nuestro cuerpo o al cuerpo del paciente. Eh, bueno, ahí regularmente utilizamos algunos aditamentos para, para poder calentar las soluciones. Hay unos aparatos como Hotline, hay otros aparatos más novedosos como el Bulldog, que nos ayudan para poder calentar estas situaciones. Aquí utilizamos Bulldog. Eh, Hay que tratar de mantener la sala por arriba por lo menos de 21 grados. Es difícil porque pues bien sabemos que el cirujano está haciendo la liposucción y regularmente pues, es un ejercicio vigoroso el tratar de succionar la grasa, entonces regularmente estamos en contra de súbele, bájale y también las condiciones del hospital a veces no permiten estar manipulando la temperatura del quirófano. Entonces es una guerra continua para nosotros. Yo creo que es importante el capacitar al personal. Muchas veces cuando hacemos consciente esa situación al personal que está alrededor de nosotros, es decir, el personal de enfermería, de intendencia, etcétera, muchas veces nos es más sencillo el poder lograr estas metas, ¿no? Vamos a ver algunas consideraciones según el tipo de cirugía, algunas complicaciones. Cuando hablamos de cirugías faciales, que no es la positiva, pero la más frecuente es la rinoplastia o la ritis también facial. En ambas las complicaciones más frecuentes son hematomas e infecciones. Hay que recordar que estas cirugías, cuando son asociadas a algún otro procedimiento estético, el riesgo aumenta desde 1.4 veces más, ¿no? Y aquí pues sí, cuando hablamos de liposucciones, las complicaciones se pueden dar hasta un 10%. Tenemos que tener en cuenta el tema de las infecciones, las necrosis de la piel, los eventos tromboembólicos, el sangrado, la perforación de víscera hueca, que cuando pasa esto es una catástrofe porque regularmente el paciente es raro que se percaten durante el procedimiento quirúrgico el tema de la víscera. Inclusive muchas veces me pregunta los pacientes, es que cómo puede haber pasado una cosa como esta, ¿no? Muchas veces hay hernias, es muy complicado que como tal una cánula pueda llegar a perforar todos los tejidos y llegar hasta a una víscera y perforarla, pero muchas veces
los desperfectos que tienen eh, los tejidos pueden llegar a provocar este tipo de perforaciones, inclusive también el edema pulmonar o las perforaciones pulmonares, ¿no? que en aumentos o en lipos también pueden llegar a provocar este tipo de complicaciones. Una catástrofe literal cuando sucede. Entonces, en cuanto a liposucción, esperemos aquí no raspar algunos muebles, pero ¿a quiénes no debemos pasar a cirugía? Y ahí va de nuevo, ¿a quiénes no debemos pasar a cirugía? Las pacientes que tengan un índice de masa corporal, ya lo vimos anteriormente, mayor a 30, pues son pacientes que no son candidatos a entrar a un procedimiento quirúrgico estético. Los pacientes con diabetes mellitus descontrolada, pues evidentemente son pacientes que no deben de pasar un procedimiento estético. Pacientes con enfermedad coronaria, pacientes con hipertensión descontrolada, pacientes con alteraciones psicoemocionales y algunos pacientes adolescentes. Y me van a decir, bueno, pues a qué pacientes que va a cirugía plástica podemos pasar, pero bueno, esas son las recomendaciones que tenemos a nivel mundial en razón a este tipo de cirugía, ¿no? Ese es el deber ser. ¿Y qué debemos considerar entonces? Cuando se realiza la liposucción, se debe inyectar siempre a nivel subcutáneo. Y la succión las soluciones de infiltración, el objetivo de esta solución de infiltración es facilitar generalmente la extracción de la grasa. En ocasiones o anteriormente, cada vez que están más en desuso el uso de soluciones tumescentes o soluciones anestésicas por el tema de la lidocaína, que bien sabemos que las dosis son dosis muy altas las que se utilizaban para en este tipo de soluciones, que la más conocida es la solución de Klein. El tema de la intoxicación por anestésicos locales con este tipo de soluciones era muy frecuente. Anteriormente esta solución, pues que se infiltraban de 3 a 4 centímetros cúbicos, en algunos lugares todavía se sigue haciendo, de volumen extraído, se infiltraban de 3 a 4 centímetros cúbicos por cada volumen extraído. Y eso tiene como ventaja pues que las pérdidas sanguíneas se disminuyen por lo menos en menos del 1%. Y las técnicas superhúmedas, que es otra técnica que también se utiliza para infiltrar, es donde se hace un intercambio de 1 a 12 C de líquido a inyectar por cada centímetro cúbico que se va a succionar. Esto va a generar generalmente una pérdida aproximada del 5%. En la actualidad utilizamos otras soluciones que básicamente están muy similar a la de Klein, pero sin la lidocaína, que es una ámpula de epinefrina en 1000 de solución, más 12 mililitros de bicarbonato. Es importante recordar las dosis máximas de lidocaína en este tipo de cirugías, que son dosis muy altas, están de 35 miligramos por kilogramo. ¿Por qué tan altas? Porque se considera o se supone que se va a inyectar la solución, pero pues también se va a extraer esa cantidad de soluciones en la liposucción. La dosis de epinefrina de 0.15 miligramos por kilogramo. Recordar que no se debe utilizar epinefrina en pacientes con diagnósticos de feocromocitoma, pacientes con hipertiroidismo que tengan algún tipo de enfermedad cardíaca o algún tipo de enfermedad periférica. ¿Qué otras consideraciones debemos de tener? Si se extraen más de 5 litros de volumen total, el paciente sí o sí debe quedarse hospitalizado, debemos de observar su evolución. Hay que tratar desde el principio de hablar con el cirujano siempre para que trate de recordar que no debemos extraer más de 8% del peso corporal del paciente en la extracción de la grasa. Algunos estudios han demostrado que el 70% del volumen que se infiltró de la solución tumescente no se aspiró. Es decir, ojalá y usemos algunos líquidos endovenosos o tratamos de no utilizar los volúmenes que regularmente utilizamos en otros procedimientos, porque bien sabemos que este volumen pues, puede tener un tema de reperfusión y ahí es donde nos vienen algunas complicaciones. Entonces hay que tomar mucho en cuenta cuando se van a utilizar técnicas de superhúmedas o alguna técnica tumescente en este sentido, ¿no? Y si lo esperado es que se vaya a extraer más de 5 litros de volumen total, no combinar la liposucción con algún otro procedimiento quirúrgico grande, que es muy común que se haga lipo, abdomino y a veces hasta histerectomía, ¿no? Entonces sabemos bien que las comorbilidades en estos pacientes posterior al procedimiento pues son en aumento. La profilaxis antitrombótica se debe hacer siempre y el control de la temperatura siempre hay que estar al pendiente de nuestros pacientes en este sentido. Las complicaciones secundarias, aumento de mama
Casi todas las complicaciones son estéticas, por lo tanto no las voy a considerar en esta presentación. Solo hay que recordar que cuando la vamos a combinar con algún otro procedimiento, pues la probabilidad de que tengan complicaciones es mucho más alta. Aparte de lo que ya hemos visto, ¿qué otros pacientes debemos dejar hospitalizados? Pacientes que tengan mayor de 65 años, pacientes que hay que recordar que se le van a succionar más de 5 litros, pacientes hasta 3, que en teoría esos pacientes no deben entrar a quirófano, pacientes con índice de masa corporal por arriba de 30 que se hacen una cirugía, pacientes que se les hace una cirugía mayor a 4 horas, y también pues obviamente cuando al paciente se le va a hacer más de un procedimiento, hay que tener muy en cuenta que estos pacientes hay que estarlos vigilando porque sabemos bien que las probabilidades de que los riesgos eh, pues, sucedan pues son mucho más altas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es muy complejo el poder abarcar todos los ítems que van en razón al tema de la cirugía plástica. Sin embargo, traté de abarcar el tipo de complicaciones más frecuentes y también la forma más práctica de poderlas abordar, porque también bien sabemos que los procedimientos quirúrgicos de este tipo van en razón a muchas cosas, incluso sociales, van en razón a muchas veces a la condición del cirujano plástico, a la condición del hospital, el lugar donde estamos trabajando, inclusive con el personal con el que estamos trabajando. Siempre es bien importante mantenernos al margen de la regularidad como en todo. Creo que las cosas que abordé aquí van en razón a muchas cosas que nos han pasado aquí en el estado, en Sinaloa. Sin duda alguna hay más temas que tocar. Les decía que es muy complicado la temporalidad para poderlo abordar todo en esta plática. Pero bueno, si existe alguna duda o algún comentario, con todo gusto aquí les voy a dejar mis datos. Pues lo podemos platicar incluso aquí después de la plática. Pues muchísimas gracias, gracias a todos, gracias al colegio, gracias Alfredo. Un fuerte abrazo.